¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Jueves 12 de octubre de 2023. Ustedes eran muy jóvenes, pero antes era feriado el 12 de octubre. Ahora ya no es el Día de la Raza, es el Día del Encuentro de los Dos Mundos y el feriado es movible. Carlos Jot, Francisco Álvarez, más conocido como Pancho Álvarez, y bueno, el presidente de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, Juan Francisco Maquena, que las personas que nos ven y nos escuchan, aprovechenlo, porque esto es igual que en la guerra. Sabemos cuándo parte, pero no sabemos cuándo va a terminar, entonces en una de esas puede salir del programa y en fin. Así que aprovechen de verlo, aprovechen de escucharlo. Bueno, puso una foto ahí, pero si tienen ahí, aprovechen de sacarle fotos para que no lo olviden. Saludamos también a quienes nos escuchan todos los días en Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, en H Radio, también en hradio.cl, Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en Radio América. Saludo a tu amigo Eric Zambra, Juan Francisco, y que nos escucha todos los días en Radio América. Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Quique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl también nos puede escuchar, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Recordad que este programa está en YouTube y también en otras plataformas, y también que la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos es parte muy importante de este programa. Así que los detalles de dónde nos pueden ver, a qué hora nos pueden ver y en qué plataforma nos pueden ver, y por supuesto la manera en que se puede aportar a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Álvaro Oróstica tiene los detalles. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Felipe, ¿todo bien? Bueno, partir saludando a la gente que nos acompaña el día de hoy y a este tremendo panel de este día jueves y comentarles, como bien tú dices, que estamos en campaña junto a la coordinadora para seguir reuniendo los fondos necesarios para seguir con este programa y con toda la actividad que estamos realizando como coordinadora. Y si usted quiere aportar es muy fácil, la coordinadora.cl es nuestra página web. Al momento de ingresar, usted encuentra al costado superior derecho de su pantalla la palabra Súmate. Al momento de hacer clic, usted va a poder realizar su aporte desde los 1.000 pesos y si usted quiere aportar mucho más, nosotros vamos a estar más que agradecidos. Y también estamos en Spotify como Carta Ciudadana para que nos siga y nuestro Instagram es @la coordinadora CL. Así que eso por mi parte, Felipe, yo los dejo, que tengan un excelente programa. Gracias, querido Álvaro. Bueno, durante toda esta semana, a propósito del conflicto en la Franja de Gaza y con el ataque brutal y sorpresivo de Hamas hacia el territorio israelí del día sábado, hemos hablado, yo he hecho un recorrido aquí por las personas que participan del programa sobre las opiniones o los sentimientos o lo que les provoca, digamos, esta situación de guerra que se está generando en el Medio Oriente, y quiero hacer un barrido con ustedes también para mantener la tradición de esta semana, porque creo que la situación lo amerita. Carlos, Pancho, Juan Francisco, ¿quién quiere arrancar? Oye, si quieren, yo me largo con un Dale. un Dale, dale. comentario. Yo encuentro pavoroso lo que está pasando en el Medio Oriente, o en el Medio, como le decía don José María Navasal. ¿Te acordarás tú, Felipe, el comentarista Por, histórico de... por supuesto, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo no olvidar a José María Navasal, Juan Francisco? Bueno, Oriente Medio y yo el único comentario que tengo, porque se ha producido una división. A mí me ha llamado la atención una división a nivel en todos de los países, en los países de unos y otros que apoyan la causa palestina, otros que apoyan, digamos, lo que está haciendo Israel como una medida de defensa frente a un ataque absolutamente insólito y grosero, o sea, terrible, sanguinario, asesino. Pero hay una cosa que yo creo que hay que distinguir, que aquí los que perpetraron el ataque inicial eh, no es Palestina, es un grupo terrorista islámico extremista que se llama Hamas, que tiene controlada una parte de Palestina. Entonces yo creo que hay que hacer una distinción muy importante, porque la causa palestina puede ser muy legítima para algunos, para muchos,
La causa del Estado de Israel o de Israel puede ser muy legítima para algunos o para muchos también, pero el terrorismo es total y absolutamente inaceptable y debe ser, en mi opinión, aplastado con toda la fuerza que sea necesaria. Ahora, eso es interesante lo que dices tú, porque quienes defienden legítimamente, creo yo, la causa palestina son absolutamente cancelados diciendo, ah, o sea, tú estás de acuerdo con lo que hace Hamas. No, no, no. No, No, porque no tiene nada que ver la causa palestina claro. con el grupo fundamentalista islámico Hamas, que como dice Exactamente. Juan Francisco Maquena, tiene controlado algunos territorios, como por ejemplo La la Franja de Franja de Gaza. Gaza, y que tiene el apoyo desde el Líbano con otro grupo que se llama Hezbollah, con otro grupo que es la Yihad Islámica, con Claro. ISIS, que también está en Siria y en otros territorios. Entonces, hay que tener mucho ojo, y yo creo que esa es una distinción interesante desde el punto de vista del análisis, digamos, eh, y además yo encuentro que de nuevo nosotros los chilenos tenemos como una obsesión de, de lo que alguna vez un viejo editor decía: yo no puedo estar ausente de esta causa. Es decir, los políticos tienen que decir algo. Y si tú no dices algo, te emplazan a que digas algo, como si Claro. ese algo que dijeras ayudar en algo Ah, no a ayuda que en nada. esta situación que solo genera violencia y que lo más probable que provoque aún más violencia en esa zona, eh, ayudar en algo, no ayuda en nada. Entonces, yo creo que lo mejor que puede ocurrir en este tipo de cosas es tener mucha cautela, porque es una situación muy delicada, de poco conocimiento público. No se entiende, porque hay que decirlo, hay gente que no cree lo que ocurre con el Estado palestino. Cuando se le habla de Estado palestino, la gente cree que Palestina tiene un país, tiene una capital, eh, tiene una comida típica, que como decía alguien por ahí, la Javiera Rodríguez me decía el otro día, es como el kit básico que un ciudadano chileno exige de un Estado. No, compadre, no. El Estado palestino no tiene capital, no tiene territorio, tiene varios territorios. Israel está en un lugar, tiene territorio, pero también está en asentamiento. Entonces, desde la lógica nuestra de el país con bandera, capital, comida típica, el charquicán, la cazuela, eso no existe. Y como no existe, tú no puedes hacer un análisis desde ese punto de vista. Y lamentablemente, hay gente que escucha a estos salvajes que no tienen idea. Yo hago una recomendación. En los temas delicados y en los temas en que uno no conoce mucho, es más fácil Abstenerse. hoy día, metas a internet y lea, sobre todo lea, Mm. más que escuchar, lea artículos editoriales, en fin, reportajes de la prensa internacional, de gente que sabe del tema, que conoce un poquito más del tema, entonces no nos quedemos pegados. Oye, ¿cachaste lo que dijo el diputado tanto? Oye, ¿cachaste lo que dijo el senador tanto? Oye, no, si esa chimuchina para la crónica policial te sirve, o para la crónica política, pero para conflictos con la envergadura que tiene el conflicto árabe-israelí, hay que darle una vuelta un poquito más larga, y dedicarle un poquito más de tiempo antes de decir cada cosa. Don Carlos, Pancho. Eh, Pucha, yo no puedo estar más de acuerdo con el análisis que hace Juan Francisco y fundamentalmente me hace mucho sentido lo que dices tú, Felipe, respecto de que es una situación tan ajena, tan lejana tal vez a nuestro país, a nuestra realidad y a nuestra idiosincrasia, que nos hace pensar mucho en lo que tal vez fueron los conflictos que tuvimos en el pasado, ¿no es cierto?, con nuestros vecinos, que no son, pero yo creo que ni la ínfima parte, porque todos los conflictos bélicos tienen cosas terribles, pero, pero siento que acá se lleva tantos años luchando, tantos años en conflicto, eh, es tan difícil que una persona, eh, por muy educada que sea, pueda emitir algún tipo de opinión respecto
de lo que son los sentimientos y las pasiones que están viviendo ambas naciones, ambos estados. Eh, es súper complejo el tema porque obviamente esta escalada violenta la inicia, ¿cierto? Hamas, que tiene un prontuario a nivel mundial, ¿cierto? De distintos ataques y atentados. eh, Tienen una Oye, no característica y solamente una jamás, raíz súper Carlos, violenta. no No, solamente. claro. Oye, acuérdate, estaba hoy día, fíjate, perdona la interrupción, pero estábamos hoy día a la hora del almuerzo conversando con unos amigos, con unos colegas, y nos acordábamos de que antes, hace muchos años atrás, en los años 70, quizás principios de los 80, tú cuando te volabas en avión, nadie te hacía ningún control de seguridad en ninguna parte. Los controles de seguridad en los aeropuertos para subirse a los aviones empezaron cuando la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat, empezó a hacer explotar aviones en el aire, compadre. Si es que uno se le olvidan estas cosas. Y cambió para siempre la forma de volar y la seguridad para entrar a muchas partes, precisamente por los atentados terribles que perpetraron, digamos, organizaciones extremistas, terroristas, en aras de esta causa que puede ser muy legítima. Y eso que ¿Sabes Yasser qué? Arafat Yo de murió hecho, siendo un moderado, ¿ah? Porque Claro, después se modeló, po. eh, fue moderando su Oye, para posición. meterle un poquito pimienta a la discusión, Carlos, no sé qué opináis tú, pero a propósito de las declaraciones del Partido Comunista de Chile, que hablan de la usurpación y de la ocupación y de los territorios, cuestión, pero acá en Chile promueven, defienden y protegen la usurpación pacífica exacto. y o violenta de tierras. ¿Ah? Entonces, bien Puta, increíble. Mm. llevábamos 12 minutos, llevábamos solo 12 minutos hablando del conflicto árabe-israelí y bueno, Bueno, sí es lo mismo, pero bueno, pero es que tú sabes que yo tengo mis temas favoritos. Perdona que me dé la cuchara nomás, po. Siga nomás, don Felipe. no, está bien, pero también hay No que hay un decir poco, hay que decir que las reacciones violentas muchas veces tienen un origen, Sí. lamentablemente. Y el intentar explicar eso no te transforma automáticamente en violentista, porque el tratar de explicar lo que ocurre en la macrozona sur o intentar explicar lo que pasa, ya que tú nos llevas a ese terreno en los territorios ocupados, eso no es espontáneo, digamos. El grupo fundamentalista islámico jamás, que yo jamás con J apoyaría, para que quede claro, con letras, ¿ah? Con letras de liquidación lo estoy diciendo, a doble columna y rojas, jamás apoyaría, tiene una, digamos, no nace de manera espontánea. no, por supuesto. Pero Entonces, hay que aclarar una cosa también que es importante adecuar el por qué se dice terrorismo y no son una guerra exclusiva entre dos países, que podría partir como desde esa base. Lo importante es decir que cuando hay una guerra entre dos países, siempre hay tratados de guerra, por ejemplo, no bombardear ni atentar a la ciudadanía, a espacios urbanos, civiles, sino por solo como supuesto. civiles, perdón, y solo exclusivamente de guerra y tampoco hospitales. Aquí jamás lo que hace es que no filtra absolutamente nada y atenta contra todo el mundo y obviamente a eso va con el terrorismo, que causa terror a la gente y no filtra. Aquí se meten en cualquier parte, metrallean a todo el mundo, matan a gente y se van. Y así Claro que sucesivamente. jamás no una fuerza militar formal estructurada. Sí, po. Por eso digo que es complejo el análisis desde acá, porque uno trata siempre de traerlo hacia tu lógica, hacia tu realidad. Y no, cuando uno dice que el territorio en cuestión tiene 360 kilómetros cuadrados y viven 2,3 millones de habitantes, tú decís, no, tiene que haber un error numérico ahí. ¿Cómo van a Mm, caber 2,3 millones de habitantes en 360 kilómetros cuadrados? Bueno, eso es la Franja de Gaza. Eso es Exactamente. exactamente la Franja de Gaza. No, Eh, y y, si y tú cuando haces Israel memoria, le contesta,
le contesta también a lo mismo. Recién ahora están haciendo ataques quirúrgicos. Recién ahora, a 5 días del ataque de Hamas. Porque en los primeros días Israel también atacó a lo que se movía. Es Por que eso el insisto, problema y la manera de que operar que uno desde tiene acá lo Hamas, ve de una manera, pero la realidad es otra. la, 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 la manera que tiene de operar Hamas, igual siento que es una manera súper maletera porque finalmente se, se esconden, se van mezclando entre la población civil que no tiene nada que ver, digamos, con estos grupos armados. Entonces son muy difíciles de detectar. Por De hecho, supuesto. haciendo un poco de memoria, yo me acuerdo que cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, yo estaba en el colegio y recuerdo que lo primero que se sospechaba, porque no se tenía idea quién había cometido los ataques, lo primero que hicieron fue culpar, o sea, pensar o todo apuntaba a que el ataque de las Torres Gemelas había sido perpetrado por Hamas. Que ellos ya tenían un historial del primer ataque a las Torres Gemelas, cuando trataron de bombardear las El, bases de Sí, el sí. estacionamiento, eso en Como el el subterráneo. estacionamiento, en el fueron, 94 o 93, por ahí. ahí fueron terroristas de Hamas, pues. Entonces se pensaba que en el fondo lo que no lograron en el 94 lo iban a terminar en el 2001, por todo lo que representaba en ese momento las Torres Gemelas y todo lo que era el centro de negocio del World Trade Center. Pero Bueno, el ataque del 94 al 93 de que tú decías del estacionamiento, según yo, fue un afgano, no fue un palestino eh, extremista, por así decirlo. bueno, sea como Tendría sea, que confirmártelo. Ujú. el conflicto trae consecuencias de todo tipo, pero como suele ocurrir en estas cosas, la población civil siempre es la que Exactamente. sufre más, sobre todo a propósito del contexto que estamos diciendo, la preocupación de Israel, que el primer ministro Benjamín Netanyahu, que es de derecha, llama a uno de los líderes de la oposición más de centro a este gobierno de emergencia. Eh, Muchos sostienen para que de esa manera Benjamín Netanyahu pueda estar un poquito más moderado. Yo creo que esa es una interpretación, porque la otra interpretación que yo al menos tengo es que esa es la manera en que tú involucras a todas las fuerzas políticas respecto a el costo que le puede significar a Israel. Recordemos que esto, Mm. más allá de las vidas humanas y lo devastador que es y lo impactante, porque si uno ve las imágenes en redes sociales, de verdad que es muy impactante. Yo creo que nuevamente la televisión queda a placé, porque las redes sociales muestran la crudeza de este tipo de cosas y la televisión o las televisoras a lo largo del mundo tienen distintos filtros o organismos de censura que si tú muestras ciertas imágenes puedes recibir multas o sanciones. Y yo no sé si ustedes vieron imágenes en redes sociales, pero son realmente impactantes. Eh, bueno, lo que está pasando desde el Líbano con ya ataques claros y de hecho la Fuerza Aérea israelí está repeliendo a través de aviones y drones ataques de Hezbollah, la promesa también de la Yihad Islámica y de otros grupos fundamentalistas islámicos que están aprovechando este tipo de situaciones para, comillas, borrar a los sionistas, porque además hay que decirlo que esos grupos fundamentalistas no reconocen al Estado de Israel. No, no es que no lo reconozca yo, no lo reconocen ellos, y por eso su comportamiento. El precio del petróleo, recordemos que estamos en una zona de países exportadores de petróleo, eh, la injerencia de Estados Unidos ya ha mandado alguna flota, sobre todo disuasiva, este portaaviones, el Gerald Ford, que yo comentaba ayer, 4.000 es la tripulación de hombres que tiene, y el armamento y el personal que tiene ahí El portaaviones más grande del mundo. es solo comparable con
toda la fuerza militar de América Latina. O sea, estamos hablando de una cosa, una envergadura brutal. Es lo que pasa con Ucrania. Ya lo dijo Zelensky el fin de semana y hoy día ayer lo reafirmó Putin, que esto es un golpe para Ucrania, porque Estados Unidos, toda su fuerza militar, su fuerza de telecomunicaciones, su fuerza en recursos, lo va a destinar a Israel para combatir a Hamas. ¿Por qué? De nuevo, bueno, porque Estados Unidos considera que Hamas es un grupo terrorista, por lo tanto no va a tener miramientos. Y además, otro elemento muy importante, no está claro, públicamente al menos, la cantidad de ciudadanos estadounidenses que están en manos de Hamas, porque hay muchos secuestrados, hay muchos civiles secuestrados, y muchos de ellos son estadounidenses. Claro. Entonces, una situación de incertidumbre, pero monstruosa, Se y presumía en que eran que alrededor solo de 100. aumenta, si ustedes se han fijado, solo aumenta la cantidad de muertos, la cantidad de heridos, la cantidad de secuestrados y la cantidad de desaparecidos. Solo Como una aumenta desde guerra, el día sábado. como si fuera guerra la cuestión, ¿eh? Es una guerra, es una, o sea, Claro, Israel está en guerra con Hamas. claro. Y jamás, bueno, hay que decirlo, Hamas está en guerra con Israel desde que Hamas existe, digamos. No es Claro. que esté ahora solo en guerra, lo que pasa es que ahora hizo un ataque que fue muy violento y que, bueno, y lo otro, que Benjamín Netanyahu en algún minuto va a tener que dar explicaciones respecto a su sistema de defensa que no dio abasto y que no pudo repeler De la el ataque de inteligencia, más Hamas. que nada. Sí, la inteligencia israelí dicen que Realmente son una de las mejores el y servicio de inteligencia. es curioso que no hayan previsto esto de forma anticipada. Estaban con Por un eso enredo digo que interno, estaban con un enredo Netanyahu interno. tiene que, Netanyahu está con una alita rota, digamos, y en algún Claro, minuto se la van a cobrar. claro, claro, Bueno, claro. se integró con Grace Salazar, que está con unos anteojos Gucci. ¿Ya estás en tu viaje, Grace, o estás todavía en Chile, en nuestro Como país? otra vez de viaje, perdón, No sé, otra ¡Qué vez. carepalo. envidioso! ¡Qué Es como el envidioso! diablo vendiendo cruces. Oye, Maquena pero es que la Grace, cuestionando tus viajes, increíble. el último viaje de vacaciones de la Grace duró como 3 meses. ¿Te acordás que Ya, nos Pero el mandaba viaje no es fotos? de, no es de placer, pues de trabajo. Nos mandaba fotos desde el Himalaya, bueno, desde una playa en República Dominicana, después se iba, compadre, a una iglesia en Europa, después La pasó por el envidia no es buena, ¿ah? Sahara. Hace mal, te envenena el alma. exacto. Sí. Oye, Oye, no, Grace, sí, va. me voy hoy día en la noche, o sea, viajo en la madrugada, así que estoy recién saliendo de la oficina, voy a tomar las cosas para irme a Santiago recién y luego al aeropuerto. Ah, ya. ¿Y va a hacer una escala en Perú? Hago una pequeña escalita en Lima, como la que hice el Ah, fin de ¿y vas a ir a ver a tú sabes quién o no? No, pero seguramente voy a hablar por teléfono. No, no tienen teléfono, están ahí encerrados en No esta tiene cosa. teléfono, no tiene teléfono. Los otros no tendrán teléfono, pero ella tiene teléfono, tiene comida, tiene agua caliente, tiene playa privada. O sea, Y solamente está ojo que no tiene teléfono. de Ya. Cameron ahí en Punta Sal, qué maravilloso el resort, se pasa. Bueno, Es- te cuento que se queda 2 semanas más. ¿Ah? Te estoy dando un adelanto, Grace. Bueno, de las personas que nos Oh, Mira, escuchan ¿eh? también. Estamos wow, hablando no. de nuestra La amiga fiera, la fiera. en Oye, común, así que Pamela Díaz Saldivia. ¿Sí? estamos hablando nuevamente de los ataques ahí en la Franja de Sí, Gaza. sí. Qué heavy. Es que, la Acá, Karen, no, perdona Grace, Karen ya está instalada ya, Sí, estoy aquí, lo estoy escuchando atentamente ya, para saber porque qué pasa con la fiera. desde el lunes, y con Junior Playboy, mamita, con Junior Playboy. Porque desde el lunes yo he hecho un recorrido por las personas que participan del programa preguntando justamente su sensación. Y claro, Carlos, Pancho y Juan Francisco, hay que darse con una piedra en el pecho que este hoy día, ojo tengan su kit cercano porque puede temblar. Quería saber la opinión sobre la situación en la Su Franja kit de Gaza y viral. qué les provoca humanamente, digamos, más allá del análisis estratégico, geopolítico e histórico de Juan Francisco Maquena. Cada uno opina desde lo que a uno le pasa y lo que uno siente, lo que uno sabe. ¿Qué te pasa a ti con el conflicto
en la Franja de Gaza, mi querida Karen? La verdad, Felipe, que se me hace un nudo en la garganta hablar de eso, porque he visto imágenes horrorosas. Me da una pena enorme ver a esos niños que, sí, es terrible. O sea, yo creo que nada justifica ese nivel de violencia, ese nivel de esa masacre horrible. Increíble que en el año 2023 estemos viviendo algo así. Y es súper chocante estarlo viviendo prácticamente en vivo y en directo con la tecnología que tenemos. Es como estar en un mundo, o sea, en un mundo paralelo. O sea, nosotros estamos acá y hoy, en este mismo minuto, segundo, están matando gente y de verdad que me da una pena enorme. El tema político y todo eso que ya todos le han hecho miles de análisis, y muchos expertos hablando de todo lo que pasa, pero el tema humano para mí es... No, de verdad que me duele mucho hablar del tema. Está bien. Bueno, yo creo que nos pasa a todos, Karen. Grace, ¿tú querías decir algo sobre lo que estábamos hablando? Yo soy, no sé si más fría. Obviamente que el tema humano a todos nos choca y a todos nos lleva, pero a mí me causa más impotencia este doble estándar que tenemos como mundo, digamos, de reunirnos en agrupaciones internacionales, lavarnos la boca con los derechos humanos y no hacer nada para terminar con una guerra, y no hacemos nada porque la guerra es un tremendo negocio. Es un tremendo negocio que sustenta economías hoy día, y teniendo una fuerza bélica, por ejemplo, como la de Estados Unidos, en que un portaaviones, lo comentábamos hace unos días, tú mismo nos diste el dato, Felipe, tenía la fuerza bélica de toda Sudamérica. Yo no puedo entender entonces cómo no puede haber un intervencionismo real en que ponga término al conflicto a través de bloqueos armamentistas. Y mira, podrán seguir peleando, pero no puede existir una fuerza bélica que mande misiles a campos de refugiados, a hospitales, a escuelas, que decapiten recién nacidos, que violen y secuestren mujeres. ¿Dónde está el feminismo, la perspectiva de género y todas las tonteras con las que se llenan la boca? Realmente, a mí eso me provoca rabia e impotencia que nadie haga nada, y no hacen nada porque no hay voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la guerra es un buen negocio, así de simple. Perdónenme que sea tan dura, pero es así nomás. Sí, fue el año 93 el ataque con un camión con explosivo en el subterráneo del World Trade Center. Y claro, como muy bien Al-Qaeda. apuntaba Pancho, era del grupo Al-Qaeda. Pero bueno, Yo, solo queda, y tomando lo que dice la Grace, efectivamente la Organización de Naciones Unidas en este tipo de cosas, de nuevo queda, como decía un amigo mío, chupe. Y eso demuestra, creo yo, en términos concretos, que básicamente el poder lo tienen las grandes potencias, no lo tiene Naciones Unidas. Las no, grandes potencias son los que no. determinan y deciden hacia dónde va el curso de la historia, digamos, lamentablemente. Juan Francisco, te interrumpí. No, yo quería contarle una experiencia personal. Yo estuve trabajé en Nueva York hasta mayo del 2001, y trabajaba en un edificio que estaba al frente del World Trade Center y en una oficina de abogados que tenía el año 93, por eso me acordé, el año 93 tenía una oficina en el World Trade Center, cuando se puso la bomba en el estacionamiento del World Trade Center, y ahí la oficina mía decidió cerrar ese piso en el World Trade Center, donde tenían salas de reunión, etcétera, por el riesgo que significaba, y trasladarse al edificio, al One Liberty Plaza que estaba al frente. Y yo viví muy de cerca toda esta cuestión porque se anunció que mi jefe había desaparecido, bueno, y yo llegaba todos los días por el World Trade Center, salía subía las escaleras desde el tercero, quinto subterráneo, cruzaba la calle y llegaba a mi oficina. Entonces fue muy impactante ese ataque, que fue absoluta y totalmente brutal, de Al Qaeda, eh, sin ningún tipo de conmiseración, una cosa terrible. Tú estabas allá todavía, ¿verdad? Porque No, yo no, me no, acuerdo que yo me había tú te vuelto, pero... volviste. Pues ¿Ah? nosotros nos vimos en noviembre del 2000, ¿te acordáis? Del 2000, exactamente, pero Sí. esto se fue en septiembre del Septiembre 21, del 2001. del 2001, y yo me volví
Yo me volví en mayo del 2001 Ah, y ok, ya, mi jefa, la abogada que era mi jefa, era judía. ya. Y ella, el día 11, yo hablé después con ella, después de los atentados del 11 de septiembre, y yo hablé y me contaba que ella habían recibido no sé cómo se llamaba, una organización que hay en Nueva York, de todos los judíos, que hay muchos israelíes en Nueva York, habían recibido un aviso de que podía pasar algo el 10, 11 o 12 de septiembre. Y cuando ella vio o supo del atentado al edificio del frente, agarró su cartera, dejó todo botado, agarró su cartera, bajó por las escaleras del edificio, 40 pisos, y se fue para su casa. Y se llevó a otra amiga que también era judía. Por lo tanto, algo sabían. Imagínate que algo podía pasar, nadie sabía muy bien qué, pero algo sabían y algo que podía pasar. Cuestión que aquí en los ataques del sábado pasado de Hamas, sorprendió a Israel absolutamente ignorante de lo que se venía, que fue brutal. Pero en fin. Pero sí, pero sí hay, como todo este tipo de cosas, hay antecedentes, porque tú sabes que el ayatolá iraní, y lo comentábamos ayer, descartó la participación de el gobierno iraní en los ataques. Yo, como soy desconfiado, solamente ojo, porque yo la verdad que cuando los grupos se atribuyen atentados o no se atribuyen atentados, a mí no me dice nada. Pero independiente de eso, recuerda que Irán estaba, perdón, Israel estaba firmando un acuerdo de paz y de cooperación con Arabia Saudita. Y eso, en el mundo árabe y sobre todo los Claro. grupos fundamentalistas, fue como, voy a ocupar un chilenismo, ¿ah? Es como un ají en cierta parte. Una Y pasada en eso, cierta. había una preocupación sobre eso. eh, y bueno, porque además, digamos, el principal enemigo de Irán, además de Israel, es Arabia Saudita. Entonces, había una preocupación respecto a lo que podía ocurrir. Bueno, sea como sea, jamás ataca un día sábado, además, que es el día en que los judíos están en Sabat. oración, el Sabbat, y además a 50 años y un día de lo que había pasado en un Yom Kippur, que fue una de las intifadas. Entonces, algo había, pero sea como sea, Israel le golpeó y le golpeó muy fuerte, porque además de lo que significan las pérdidas, además de lo que significan las muertes, los secuestros y todo eso que es brutal, además de eso, bueno, Israel tiene un sistema de seguridad muy avanzado, tiene muros, tiene, qué sé yo, este campo que justamente evita, El que domo de logra hierro. geolocalizar los cohetes que lanza Hamas a una distancia más muy corta, porque hay que decir que en esos territorios tú vives con el enemigo no a cientos de kilómetros, vives con tu enemigo ahí mismo. Cientos de Eh, metros. claro, entonces eso es bien complicado para lo que significa el poderío de inteligencia y militar de Israel y por supuesto respecto a la confianza de sus ciudadanos. Si al final están a 60 y tantos kilómetros de la capital, que es Tel Aviv. Oye, Felipe, Sí, yo puedo poner un tema distinto que es una buena noticia. sí, sí, que yo hice un recorrido y lo estaba cerrando. Sí, dale, dale, obvio. Oye, mira, es que yo quería comentarles una buena noticia, a ver qué les parece a ustedes, porque es algo bastante inédito en la historia tributaria de Chile, que no sé si ustedes sabían, pero ¿se acuerdan que a principios de este año se aprobó legalmente o legislativamente una ley de royalty a la minería? No sé si Sí, sabían. ¿Ah? Sí, me sí, La acuerdo. ro- el royalty básicamente lo que hace es que le aplica una especie como de tasa a los ingresos operacionales de las actividades mineras y le saca una tajada
Y esa tajada en todas las royalties anteriores que se habían ya, este era un royalty en el gobierno Piñera, después un royalty en el gobierno Bachelet 1, después Piñera 1 con para el terremoto y ahora vino un royalty en el gobierno Boric. Pero en este caso especial, dado que ya era la tercera vez que le metían la mano al bolsillo a las empresas mineras, se hizo una cuestión que a mí me parece espectacular, que es que básicamente se crearon 3 fondos, que son un fondo regional para la productividad del desarrollo, que se le va a entregar la plata directamente a los gobiernos regionales, no pasa por el gobierno central en el fondo, que son 225 millones de dólares. Ojalá no sean fundaciones, sí. No son fundaciones, durante 10 años. Después se crea, y este es el más importante de todo, después, o sea, le voy a hablar del menos importante después, un fondo para las comunidades, para las comunas mineras, que son 32 comunas mineras que son las que reciben los efectos más negativos, ¿no es cierto?, de la explotación minera, por decirlo de alguna forma. ¿Eso se habla territorialmente o de la gente, de los empleados? No, le llega a... ¿Eso por ámbito territorial o por los empleados de lo que estás hablando ahora? No, por territorial, donde están las operaciones Ya, ya. mineras. Son, por decirte, las comunas, las 32 comunas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins, donde está Ya. Codel, ya. Y ahí son 55 millones. Pero lo más espectacular de esta cuestión, y aquí es que, para que me cuenten un poco su opinión, porque yo creo que es interesante y le podemos dar una vuelta a esto, es que a las 302 comunas más vulnerables del país, en forma permanente, a partir más o menos del año 2025 o 2026, le van a llegar 450 millones de dólares al año. Directo, transferencias directas que le llegan a los municipios o sea, a las municipalidades de 302 de comunas de Chile, del total que son 40 y algo, ¿no? 41, 346. 342 por ahí. Lo que va a ¿Ya? beneficiar en forma directa a 10.493.000 personas, y esto significa en promedio una asignación de 500 millones de pesos por comuna. Esta es una cuestión absolutamente espectacular, que imagínense lo que va a significar que a una comuna, por decirte, Copquecura, estoy inventando un nombre, que se me viene a la cabeza porque Copquecura, el terremoto, ya. Le van a Fue llegar el en epicentro promedio, del terremoto del 2010. claro, le pueden llegar, no sé, a lo mejor menos de 500, pero promedio, 500 palos, así, ¡pum! Además de lo que le pasa el Estado por el fondo municipal además de lo que les llega por los permisos de circulación, además de lo que les llega por permisos de edificación y los otros ingresos corrientes de la municipalidad, del royalty minero, 500 millones de pesos. ¡Pah! Dos caso. Cáchate lo que va a significar, por ejemplo, yo pensando en las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos ciudadanos, organizaciones sin fines de lucro, etcétera, Turismo. de esas fundaciones, de esas comunas, que van a poder empezar a percibir realmente los beneficios que genera una actividad tan importante para Chile como es la minería. ¿Qué les parece? ¿Algo ¿Sabían? que decir? Carlos, Pancho, Karen. No, yo lo encuentro fantástico. Ahora, el tema es que Que no aquí se tienen que la jugar, plata. es mucha plata y hay que jugar bien con el tema de la transparencia, porque el contrapunto que hay que ponerle ahí es cómo hacemos para que esos 500 millones de pesos por comuna se gasten en cosas que correspondan. Y se sepa, po. Mm. Lo que tú decís, la transparencia es vital, es fundamental. Porque Y finalmente podemos darle 1.000 millones de pesos a una municipalidad, pero si esa municipalidad se va a gastar en, no sé, pues en contratar funcionarios públicos nuevos que son amigos del alcalde, de los concejales. exactamente.
Hasta ahí nomás llega la historia. Pero fíjate Es que que tiene una letra chica, po. yo lo encontré súper novedoso y aquí Felipe Vidal se va a acordar de una conversación que tuvimos en Nueva York en noviembre del año 2000, cuando éramos jóvenes apuestos y tratábamos de arreglar el mundo. Y Felipe, tú te acordarás, porque el tercer comensal de esa conversa era Gonzalo Smith, Sí, sí. otro amigo más, y hablábamos de cómo sería si los impuestos de los países, en vez de llegar a un organismo central, la cuestión, no sé qué, el que paga el impuesto pudiera designar directa, en proporción, por ejemplo, si tú pagáis 100 pesos de impuesto y el Estado de Chile se gasta de los 100 pesos, 25 pesos en salud, que tú puedas definir a qué organización de salud le pasáis la plata. Y si otros 25 se los gasta en educación, que tú como contribuyente puedas decir, yo le voy a hacer una transferencia directa de esta plata a la escuela 154 de Chiloé. Y así, ¿cachai? ¿Cómo se ahorraría aparato estatal, grasa? Porque todos sabemos que Burocracia. burocracia, de que de 10 pesos que se pagan en impuestos a la ciudadano como beneficio real le llegan 2, porque 8 se quedan en la maraña, el cuestión, el poder legislativo, el ejecutivo, los funcionarios públicos, los programas, los asesores, la cuestión, entonces los estudios, los análisis, ¿verdad? Y la plata que realmente le llega a la persona que la necesita es como un 20% de lo que se recauda. Heavy, ¿eh? Así que yo lo encontré esta cuestión. Y después podríamos en el programa invitar a alguien que haya participado en esto, para que nos cuente un poquito más en profundidad. Lo encontré espectacular porque en el fondo el impuesto que se aplica a una actividad industrial importante, como es la minería, va directo a los municipios, que son los que asignan mucho más rápido y en forma más eficiente los recursos. Exactamente. No siempre, obviamente. No, Pero una siempre. El transferencia problema es más que no directa. siempre lo asignan de manera correcta. Eso, siempre es más directo, pero claro, no, tú tienes razón, no siempre de forma más correcta. Yo lo encontré espectacular. Bueno, perdonen que los haya lateado con una política No, pública pero está muy bueno, ¿no? muy Yo lo interesante, desconocía. muy Sí. interesante, muy La interesante. política es muy interesante, pero tu relato es muy latero. Carlos, por favor, tú querías decir algo. No, Buena, pues, básicamente Tony Caluga. es súper interesante que existan estos recursos. Yo se los digo porque yo trabajo directamente en una municipalidad, así que eh, puedo evidenciar he tenido el gusto de ver bien utilizados los recursos. eh, Cuando las cosas se hacen bien y existen buenas voluntades, los partidos políticos o las opciones políticas van quedando un poco de lado y se van transformando en una buena manera de que la gente pueda hacer uso de esos mismos impuestos que nosotros estamos hablando. Eh, Parece interesante, pero yo creo que es tanta plata que hay que ponerle la lupa. Hay que Ahí, fiscalizar, pues. Hay que poner, yo creo que una pega que podría hacer la coordinadora, pues tú de estar encima y decir, a ver, ¿y cómo se está gastando esta plata en la municipalidad donde trabaja don Carlos Hot? A ver, señor alcalde, cuéntenos. O que haya fiscalización ciudadana, de organizaciones ciudadanas. Yo, a ver, yo creo que es una súper buena noticia, o sea, súper buena información. Yo creo que lo importante y lo que puede hacer la coordinadora es educar a la ciudadanía y enseñarle cómo ser fiscalizadores de estos recursos, por ejemplo. Creo que estamos traumados ya porque tú cuentas esta noticia y lo primero que uno dice es ojalá que se gaste bien, ojalá que no haya fundaciones, ojalá que esto, porque hasta que no veamos realmente algo concreto en nuestras comunas, uno no cree esos recursos, esas inyecciones de plata. Pero porque uno habla con la gente, yo he hecho harto trabajo territorial últimamente en juntas de vecinos, agrupaciones de adulto mayor, y tienen, no sé, la municipalidad tiene que darle estas bolsas quizás para, ¿cómo se llama? De este tipo de, no recuerdo cómo se llama, pero son unas bolsitas para la gente que tiene problemas de alcohol o en qué sé yo, alguna operación.
no hay, La van a buscar, colecectomía. exacto, van a buscar, no tiene que venir mañana porque no hay, no sé, pañales, no hay leche, no hay. O sea, la respuesta es, no sé cuándo llegan, no sé. Entonces, la gente en la calle siente esa deficiencia donde la municipalidad se ha comprometido con cosas y no cumple. Claro, Entonces, es como ver para creer. Ojalá que estos recursos realmente la gente en la calle lo vea y los no se vaya perciba. perdiendo en el camino, porque, pucha, yo he visto de todo, o sea, desde agrupaciones súper básicas que se desvían algunos recursos o en algunas cosas que nunca son tan claras. Y la gente común y corriente no sabe fiscalizar, no sabe qué herramientas tiene un ciudadano para fiscalizar a sus autoridades. Entonces es Son importante tremendas. empezar a educar y saber uno mismo cómo puede hacerle el seguimiento a esos recursos. Sí, eso es interesante, eh, pero además debe existir, creo, un ente externo que se encargue de fiscalizar a propósito de lo que están diciendo. Y a propósito que Carlos dice que trabaja o que conoce, no es necesario que nos diga, si es que no nos quieres decir en qué municipalidad y cuál es tu cargo, Carlos, pero imagino que conoces un poco cómo funciona. Primero, los alcaldes tienen y pueden manejar recursos, algo que no pueden tener ni los diputados ni los senadores. Y eso les entrega mucho poder, porque tienen esa facultad de poder destinar recursos. ¿Qué tanto el Consejo Municipal, Carlos, tiene, eh, digamos, una labor real de fiscalización? Y te lo pregunto por qué. Porque lamentablemente también, bueno, los consejos municipales están, los concejales, digo, están compuestos por personas que querían ser alcaldes o alcaldesas, pero tuvieron que postularse a ser concejales o concejalas. Eh, entonces, ¿qué tanto efectivamente tienen ese poder? Porque claro, si hay un alcalde de un color político y el consejo municipal es mayoritariamente opositor, lo más probable es que al alcalde le boicoteen todo, sea bueno o sea malo. Y si tiene un consejo municipal acorde a su línea política, lo más probable es que le den visto bueno a todo. Y no necesariamente todo es bueno. Entonces, tenemos esta maraña política en que el alcalde y quien lo fiscaliza son políticos iguales. Entonces, ¿qué tanto poder tiene el Consejo Municipal y si es que debiera existir, crees tú, un ente externo, digamos? No, el consejo municipal tiene harto poder. Pero en materia Eh, económica, ¿tiene tanto poder? no, porque en el fondo todo se tiene que someter a votación, pero finalmente sí puede hacer un buen contrapeso respecto de un alcalde que no esté cumpliendo con lo que la ciudadanía demande. Sí le pueden poner contrapeso, sí pueden allegar, pueden, pueden tomar instancias que son un poco más altas, ¿ya? Mi experiencia ha sido bastante, por lo que yo he podido ver, yo trabajo en una comuna chiquitita y la verdad las cosas es que siento que independiente del color político, lo que siempre han demostrado y aquí de verdad no le hago la pata a nadie, pero sí han demostrado una gran capacidad de gestión, han tenido obviamente sus roces y sus diferencias los concejales, porque obviamente hay personas de diferentes partidos políticos con diferentes pensamientos respecto a hacer tal o cual cosa, pero siento que han logrado un equilibrio y han logrado dejar de cierta manera las diferencias personales y han logrado aunar, ¿no es cierto?, los requerimientos de la comuna en función de lo que ellos pueden ejecutar y pueden lograr. Yo más, Debe más estar allá, la dentro verdad, de, ese municipio debe estar dentro del 10% que no está siendo investigado y que no haya tipos de corrupción. Tú sabes que el 90% de los municipios en Chile tiene eh, al menos una o dos investigaciones por casos de corrupción.
No, sí, probablemente yo lo desconozco, probablemente también los tenga, pero No, te a lo la doy luz, como un dato, te lo doy como un claro, antecedente. a la luz de los hechos y lo que a mí me ha tocado ver en estos 5 años más o menos que llevo trabajando, eh, ha pasado de todo, ha pasado de todo, pero finalmente, ahí volví, Sí, que sí, sí, había tenido un sí, lapsus. tranquilo, está bien. Pero finalmente se han logrado hartas cosas. Yo, la verdad, las cosas es que trabajo directamente como kinesiólogo eh, para la municipalidad, pero trabajo directamente con una agrupación de discapacitados. Y, y el canal, en lo que a mí pega respecta, la municipalidad siempre me ha entregado las herramientas que yo he necesitado y y particularmente con trato directo tanto con los concejales de distintos partidos políticos o con el mismo alcalde. Nunca he tenido ningún drama al respecto. Me han apoyado las veces que yo he postulado a proyectos regionales a la agrupación, eh, a proyectos del gobierno. Nos hemos adjudicado en en cosas, digamos, materiales para trabajar con los pacientes y se han ejecutado bien. Entonces, independiente de lo que pueda ser el comidillo político, mi experiencia ha sido muy buena y muy positiva, en el cual se ha demostrado que cuando existen voluntades se puede sacar, aunque sea muy chiquitita y muy pobre y muy rural la comuna, se puede sacar adelante. Mm. Sí, ese sería el ideal, digamos, que Mm. ocurriera en todos los municipios, pero la cantidad de denuncias que hay, la cantidad de situaciones irregulares en gobernaciones regionales, en fin, donde, claro, el poder muchas veces enceguece y sobre todo cuando ese poder está asociado a recursos. Y que, insisto, los alcaldes tienen esa facultad y donde además tú sabes que tienen ciertas limitaciones en ciertas cantidades y muchos de ellos los van parcelando justamente para que ni el Consejo Municipal, ni mucho menos la Contraloría General de la República tenga la posibilidad de olfatear, digamos. Oye, Exactamente. Felipe, y hay una cuestión que, hay varias cosas, externalidades positivas que yo veo en una política pública como esta, ya plasmada en la ley y que empieza a funcionar ahora el 2024, que en el fondo de un impuesto le llega plata directamente, en este caso a los municipios más vulnerables, de los 300 de 345 más o menos, que tiene ese primer efecto que es una regionalización materializada en recursos directos a los municipios de los impuestos generales de la nación, primero. Segundo, el buen uso, el correcto uso, y eso es lo que hay que fiscalizar, obviamente las organizaciones ciudadanas, los ciudadanos fiscalizar, y eso se puede trabajar y enseñar a la gente cómo hacerlo, va a permitir que esa plata directa, se gaste directamente en las personas. Segundo. Tercero, muchas veces las regiones, las comunas que no son Santiago, se quejan de que toda la plata que se recauda por impuestos se asigna en Santiago. Entonces a Coyhaique le llega plata si es que entonces se aprueba en alguna repartición pública y que entonces el gobierno central y el Ministerio de Hacienda y la cuestión y como que Y hay unos tenéis que sobarle señores. el lomo al subsecretario de Desarrollo Claro, Regional. y en esto a lo mismo el gobierno que sea, el color político que sea, siempre hay que preguntarle allá y acá y que hay postergado. Entonces, aquí es entregarle poder a las comunas, a los municipios. Sí. Y tiene muchas externalidades positivas esta cuestión. Y le quitáis, le restáis poder a unos funcionarios públicos que con la varita mágica dicen Copquecura o comuna de Bichuquén. No, mira, Bichuquén. ¿Y por qué no? Porque Bichuquén. Porque me cae el alcalde, porque no sé qué, porque tiene mejor proyecto, no Claro. tengo idea. Y se pueden equivocar medio medio. Entonces, es bien notable, bien notable. Bueno, en fin. Buena Cosas noticia, buenas muy que buena pasan. noticia y como aquí quedó de manifiesto, ojalá que se concrete tal cual y no vaya perdiendo fuerza y le vayan metiendo palitos en la rueda. Karen Farías, Carlos J.
Pancho Álvarez, Juan Francisco Maquena. Esto fue Carta Ciudadana de día jueves. Nos Chao, reencontramos chao. mañana. Que lo Un pasen abrazo. estupendo. Juan Nos Francisco, vemos. ¿en un mes más nos reintegramos, nos reencontramos o podríamos? Depende si a ti te gusta que yo venga o no. Ah, ¡Qué romántico! Que van a ser llamados a declarar como imputados la directora de presupuestos, Javiera Martínez, el ex subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo y actual jefe del segundo piso de los asesores del presidente Boric, Miguel Crispi, y el ex diputado, pero también ex ministro, secretario general de la presidencia del Ministerio de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, los tres de Revolución Democrática, lo que de alguna manera, Karen, abre un nuevo capítulo de... lo que callan las fundaciones. Nos reencontramos mañana. Chao. Chao.